¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el profesor Osvaldo Gato, intentando retomar estos cortos que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos recibido dos nuevos integrantes para nuestra colección que nos van a dar pie para mejoras y para fundamentar algo que hicimos en su momento y que vamos a seguir haciendo: las réplicas de las pistolas de nuestros próceres. Suscríbanse, denle me gusta y acompáñenos. Como por arte de magia, busqué mis guantes blancos que tienen empapada esa humedad que en su momento tuvieron las pistolas del General Belgrano original, la pistola de San Martín, otras pistolas de Ascuénaga, de Rosas, de Mitre, etc. Bueno, acá están. Los voy a usar para mostrarles qué es lo que trajimos y la finalidad que cumple. En su momento les hablé de lo que eran las armas conmemorativas. Y dijimos que países desarrollados rendían culto a sus próceres replicando las armas que fueron importantes para ellos. En este caso, gracias a un amigo argentino que reside hace muchos años en Estados Unidos, se tomó el trabajo de encontrarme dos modelos de cajas o de pistolas, como ustedes lo prefieran, conmemorativas, de dos importantísimos presidentes que tuvo Estados Unidos, y me las trajo. Las compró y me las trajo desde Estados Unidos. Ahora forman parte de nuestra colección y me dan pie para el trabajo que estamos haciendo, que en alguna oportunidad le hemos comentado. ¿Me siguen, por favor? Voy a abrir esta caja y les voy a mostrar que en el interior de ella se encuentran las réplicas, nada más ni nada menos que de las pistolas que pertenecieron a George Washington. Están, como ustedes lo ven, profusamente ornamentadas, con guarniciones de plata, caño de bronce latón y una preciosa llave de pedernal. Como se trata de dos pistolas, es decir, dos pistolas de presentación, lo más común es que vayan en caja. Pero, ¿qué sucede? Pueden tranquilamente exhibirse fuera de la caja, porque yo ahora voy a cerrar la caja y voy a tratar de que las pistolas se muestren, se vean. No las voy a describir demasiado, simplemente les voy a decir que son una belleza. Nada más que eso. Voy a cerrar la caja, voy a poner sobre la caja las pistolas para que uno pueda observarlas y admirarlas. Pero les dije que había dos juegos. Bueno, vamos al segundo juego. Estas pertenecieron a George Washington y las que están acá dentro, en esta elaboradísima caja que le sigue, se guardan las réplicas de pistolas de presentación que pertenecieron a un presidente también de Estados Unidos de aquella época, de la época de la independencia, que fue Thomas Jefferson. Bueno, pistolas construidas especialmente en cantidad limitada para que el coleccionista estadounidense pueda tener en su casa un pedacito de historia, cuando no la historia misma. Y entonces nos hicimos acreedores de estas hermosas piezas que ustedes pueden ver son extraordinarias y que están en un funcionamiento obviamente perfecto. Estas pistolas son pistolas de presentación que, claro, puestas ahí cumplen una finalidad, pero a mí por ahí me gusta que pase esto, que yo pueda lucirlas
sobre la caja. Alguna vez les mostré un par de pistolas de duelo original que lo voy a volver a hacer precisamente para comparar lo que es el arma conmemorativa de lo que es también el arma original. Estas son dos pistolas de duelo de la época de Juan Manuel de Rosas, originales, que sí, en este caso, se amerita, pero largamente, la existencia de una caja, porque tiene una cantidad de accesorios que sería imposible tenerlas en otro lado que no fuera este recipiente. Obviamente, si yo quiero lucirlas, tengo que tener la caja abierta, expuesta al polvo, pero más que expuesta al polvo, expuesta al manoseo, expuesta a un montón de cosas que me obligan a abrir la caja, a tener la peligrosidad de que la caja se cierre de golpe, me ocupa un lugar enorme. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ideamos una solución, en este caso, una solución salomónica. ¿Qué es esta? Llegar a nuestra querida pistola del general Belgrano. Hicimos este soporte para que la pistola se vea desde todos los ángulos, como ustedes pueden ver. Imagínense que detrás mío hay, en estos anaqueles, hay una cantidad considerable de pistolas que están sostenidas por un alambre grueso, protegidas ellas, y se pueden ver. ¿Se imaginan si cada una de esas pistolas estaría guardada en una caja? Tendría que explicarle a ustedes que estamos en una sala de armas y no en una zapatería. Porque, ¿qué tendríamos? Una caja al lado de la otra y ¿qué hay adentro? Puede haber arena, puede haber piedras o tal vez una pistola. Así nadie va a dudar de qué se trata y se luce. Inclusive la facilidad de sacarla, tenerla en la mano, mostrarla y, ¿por qué no?, volver a ponerla donde estaba, sin mucho esfuerzo, y que se luzca donde sea. Donde se quiera poner, queda bien. Ahí la tienen. Este video de hoy cumplió con mostrarles dos nuevas joyas que han entrado a nuestra colección, pero fundamentalmente dos nuevas piezas que nos dieron el pie y nos ayudaron a que este hermoso pedestal pueda hacer lucir nuestras réplicas, no importa cuán grande sea, no importa a quién haya pertenecido, pero siempre mostrándose, que es lo más importante en definitiva, la pieza en cuestión. Espero les haya gustado este pequeño corto y, como les dije, pónganle me gusta, suscríbanse y, si Dios quiere, hasta la próxima.